Empezamos. ¿Cuál es el título del tema de hoy? Los ángeles caídos. Sí, ¿qué más? Nos quieren separar de Dios y llevarnos al mal. Esa es la intención de los ángeles caídos, separarnos de Dios y llevarnos al mal. Muy bien, adelante. El mensaje falso. Los espíritus que se rebelaron contra Dios y son ángeles caídos. Sí, ¿Sigo? sí. Bueno, aquí en paréntesis, todos los ángeles Dios los creó buenos, pero aquellos que decidieron no servir a Dios cuando les reveló que iba a redimir al hombre mandando a su propio hijo, se rebelaron y son los ángeles caídos. Continuamos. Ellos son enviados por Lucifer con un mensaje que es falso, un mensaje que es una mentira. Entonces, los ángeles son mensajeros, pero los ángeles caídos son mensajeros enviados por Lucifer con un mensaje falso, con un mensaje que es una mentira. ¿Cómo son estos mensajes o en qué consisten? Estos mensajes son en forma de pensamientos, pensamientos de desesperación, tristeza, ira, resentimiento, odio, lujuria, codicia y celos. Ahí están los mensajes que nos manda Lucifer. Mensajes de desesperación, de tristeza, de ira, resentimiento, lujuria, odio, celos y codicia. Así es como nos quieren hacer caer. Una persona que es muy sensitiva, pues el demonio la tienta y le pone los celos. ¿Y cuánto daño hacen los celos en la misma persona que los padece como en la persona a la que este mal cristiano siente celos, la ira, etcétera, etcétera? Ahí es como vemos que el demonio nos quiere destruir. Continuamos. Mm. Esto no significa que todos los pensamientos estén inspirados por los ángeles caídos. Seguimos. Nuestra propia naturaleza caída contribuye a ello. A veces podemos sentir lujuria, o resentimientos, ira, tristeza, pero a veces no son los ángeles los que nos inspiran esto. También puede ser por nuestra naturaleza caída, nuestra inclinación al mal, ¿sí? Si alguien siente envidia, pues a veces es uno mismo, ¿verdad? El ansiar lo que el otro tiene y ponerme triste por lo que el otro tiene, y ahí nuestra naturaleza. Entonces, nuestros pecados pueden estar inspirados por el demonio o por nuestra propia naturaleza caída, es decir, nuestra inclinación al mal llamada concupiscencia. ¿Queda claro? Bien, continuamos. Explotando nuestras debilidades. Muy bien. Vamos a ver la primera. Sensibilidad. Cuando ves sensibilidad, inspira celos. Ajá. Cuando una persona es muy sensible y quiere todo el cariño de la persona amada para él, pues puede venir los celos y ahí se están explotando nuestras debilidades por nuestra naturaleza caída o por las tentaciones del demonio. Fíjense, esos son los celos, una extremada sensibilidad y cuánto daño se hace con ello. Y muchas veces la gente que es celosa, pues no sabe ni por qué le vienen esos sentimientos, pues es porque tiene una extremada sensibilidad. Él
le importa más su sensibilidad a sí mismo y por ello ese beneficio, ese cariño que tiene, no lo quiere perder y entonces se encela para que la otra persona no tenga cariño con otras demás personas. Muy bien. ¿Alguna aportación, Rebe? Ale? No. No. Pasamos a la siguiente. Ira. Cuando nos ve enfadados, nos inspira odio. Ah, no. Cuando estamos de malas, nos podemos sentir odio. Pues voy a decir algo personal. Con mi enfermedad, yo amanecí hoy muy bien, me sentía bien y al mediodía me descompuse, me vinieron todos los síntomas, todo, y créeme que me molesté, estaba yo molesto. Pero me acordé de todo esto y digo, bueno, ¿y por qué me molesto? Al contrario, es una ocasión para demostrarle mi fe en Dios y cambié y no me dejé llevar por la ira, no me dejé llevar por el odio. Bien, siguiente debilidad. Éxito. Cuando nos ve triunfar, nos inspira orgullo. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien triunfa en algo, un futbolista, un cantante, un profesor, un estudiante, pues le empieza a decir, el demonio o nuestra propia naturaleza caída nos empieza a decir, qué valioso eres, eres superior a los demás, eres diferente, vales mucho y tienes derecho a ser, sentirte superior a los demás. Fíjense cómo esto nos está afectando y cómo si no sabemos controlar esto, cuánta gente por que ve su triunfo, pequeños triunfos, se siente el rey del mundo y comete muchos errores y Ujú. perjudica a muchos que están a su alrededor. Otra debilidad, ¿cuál es? Fracaso. Cuando nos ve fracasar, nos inspira desesperación. Acá lo Ujú. contrario. Yo no valgo nada. Todo está en contra de mí. Soy un fracasado. Todo me hace sufrir. Todo me va mal. Y entonces nos inspira desesperación el fracaso. Ujú. Recuerden, y vuelvo a insistir, nos lo puede inspirar el demonio o nuestra propia naturaleza caída. Pero, Pero cuando el ángel de las tinieblas ven nuestro temperamento y nuestras debilidades, utiliza nuestras flaquezas en su beneficio. claro, aquí está un poquito mal redactado, pero si el demonio me ve desesperado, con orgullo, con odio, con celos, pues utiliza estas flaquezas o estas debilidades para su beneficio, para que nos desesperemos, para que nos enojemos, para que tengamos celos, para que entremos en la desesperación, nos apartemos de Dios y hagamos mucho daño a nosotros mismos y a los demás. ¿Sí? Una persona a veces con enfermedad, pues puede estar de malas y explotar contra los que lo cuidan. Pues ¿por qué? Porque el ángel ve nuestras debilidades o nuestro temperamento y las utiliza para apartarnos de Dios, para llevarnos al pecado. Yo creo que todos hemos tenido estas experiencias. Entonces, pues hay que pedirle mucho a Dios y reconocer cuando yo tenga estos problemas, ¿qué son? ¿Son mis flaquezas, son mis debilidades o son las tentaciones del demonio? ¿O son ambas? Entonces, Ujú. ¿cómo corrijo esto? Pues diciendo, no, yo no soy un fracasado porque Dios me ama. Yo logré este éxito, pero porque Dios me ayuda, porque Él está conmigo. No es mérito totalmente mío. Cuando yo exploté en Niro,
en ira, pues es que tengo odio y tengo que controlar eso porque me voy a llevar a los demás de corbata y los voy a hacer sufrir. Y si tengo celos, soy demasiado sensible y nada más me fijo en mí y quiero el cariño de las personas amadas solo para mí. Entonces así, descubriendo esto, podemos vencer estas debilidades y estas tentaciones que nos da el demonio. ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. la consecuencia de la elección, Ajá. el camino de la luz. Yo puedo elegir el camino de la luz o puedo elegir el camino de la oscuridad. Pues aquí en teoría es bien fácil. Dices, no, pues acá donde está la luz, ¿yo qué me voy a ir a meter acá donde está la oscuridad? Pero veamos qué sucede cuando yo elijo el camino de la luz. Pecado, arrepentimiento y humildad. Ah, si yo elijo el camino de la luz y cometo un pecado, pues el camino de la luz me va a hacer que yo tenga arrepentimiento y humildad. Es decir, volví a caer. Señor, ayúdame porque yo no puedo en estas tentaciones, yo no puedo ser fuerte y me arrepiento de mi pecado y dame humildad. Si yo escojo el camino de la luz y me ofenden, ¿yo con qué debo de pagar? El perdón, Perfecto, perdonar, no hacerme la víctima y desquitarme y incrementar el odio ante alguien que me ofenda. El camino de la luz me hace superarme cuando yo perdono ante una ofensa. Si hay éxito, ¿cuál debe ser mi la reacción en el gratitud, camino? Exacto. Decir, gracias Señor porque tú me diste las cualidades, porque tú orientaste las situaciones de esta vida, de esta circunstancia, y te lo agradezco. El éxito es por tu ayuda, no es por mí. Ante el fracaso, humildad mezclada con confianza. ujú, ya volví a fracasar, este, me fue mal otra vez en el trabajo, no consigo un empleo. Bueno, pues humildad, Señor, pues tú sabes que yo necesito, quiero trabajar, lo necesito, em, y pongo, sigo poniendo mi confianza en ti y soy humilde y dependo de ti. No me voy a desesperar en el fracaso. Y cuando estoy recordando el pasado, ¿cuál debe ser mi actitud? El camino de la oscuridad. No, no. Cuando Perdón, estoy... me equivoqué, perdón, perdón, perdón. Pasado, gratitud por lo bueno y misericordia por lo malo. Ah, Perdón, me perdí. no, no, cuidado. Así mucha gente, ¿verdad? Está recordando en el pasado todo lo malo. Pues lo que debe ser es recordar la misericordia de Dios, que Él no me deja, y gratitud por lo bueno que he visto en mi pasado. Entonces, así puedo yo caminar en la luz ante todas estas cosas negativas que me suceden. Yo camino por la luz y transformo este daño o este mal en camino de luz, en cosas buenas que me hacen ser mejor y puedo superar esto y ser mejor persona. Pero si yo elijo ante los problemas, yo elijo el camino de la oscuridad, ¿qué pasa? Ya vimos qué pasa en el pecado con el camino de la luz. Hay arrepentimiento y humildad. Pero en el camino de la oscuridad, ¿cuál es la reacción o qué sucede cuando hay pecado? Orgullo y desesperación. Ujú. Me desespero. O, o cuánta gente está presume, ¿verdad? El que es pecador.
oh, yo me porté mal, pero pues eh, puedo hacerlo y elegir lo que a mí me plazca y todo, pues me voy a ir por el camino de la oscuridad. ¿Qué me pasa si yo recibo una ofensa? La venganza. Claro, a mí nadie se burla de mí. Ya verán, me las van a pagar. eh, la venganza es dulce. Van a ver de lo que soy capaz. A mí nadie me ofende. Ese es el camino de la oscuridad. Ante el éxito, Ambición de más. ah, ya triunfé un poquito. Como estudiante, como trabajador, como eh, buen padre de familia, etcétera. Pues seguí el éxito y voy a ambicionar más porque yo soy el causante de ese éxito. Y me voy por el camino de la oscuridad porque me olvido de Dios y considero que yo soy el importante y que yo me basto a mí mismo. Ahí está el error. Ante el fracaso, Tristeza y desesperación. ujú, fracasé, me pongo triste, me desespero y ya no confío en nadie y viene sobre mí un panorama totalmente oscuro. Cuando el que elige el camino del fracaso en el camino de la luz, pues tiene humildad y confianza en Dios y acá desesperación y tristeza. ¿Qué pasa cuando yo recuerdo mi pasado y yo escojo el camino de la oscuridad? Orgullo por lo bueno y resentimiento por lo malo. Me pasó esto. Bueno, pues, valgo mucho. Y resentimiento, vuelvo a sentir y vuelvo a sentir eso malo que me pasó, porque es resentimiento, volver a sentir y por tanto me voy por el camino de la oscuridad. Muy bien, entonces tenemos que escoger. Entonces, a mí me pueden pasar estas cosas, ¿eh? El pecado, la ofensa, el éxito, el fracaso, el pasado, todo esto, porque el demonio me tienta, me mueve a irme a, a recordar todas estas cosas, pero yo puedo irme por el camino de la luz para transformarlas en algo positivo o me voy por el camino de la oscuridad y con esto complico mi vida y me voy más a lo malo. ¿Qué dice al final de este párrafo? No son estas debilidades las que causan nuestras caídas, sino la forma en que las utilizamos. O sea, yo puedo sentir el éxito, pero si ya lo utilizo con la gratitud y confío en Dios, la supero. Entonces, si yo experimento el éxito y me basto a sí mismo y quiero más, pues nuestra forma de utilizar es la que me va a escoger, me va a dar a escoger el camino de la oscuridad o el camino de la luz. Por lo tanto, Dios nos dio nuestra inteligencia, Dios nos dio nuestra conciencia y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ocupemos nuestra inteligencia, ocupemos nuestra conciencia para que las utilicemos en forma elevada, en forma buena, en forma que nos hagamos mejores personas y no las ocupemos para degradarnos como personas en donde entramos al pecado, nos infravaloramos, afectamos a los demás y somos personas malas. Aquí está el enfoque de cómo tenemos que usar. ¿Cuánta gente nosotros mismos hemos experimentado el pecado, la ofensa, el éxito, el fracaso, el pasado, pero lo hemos enfrentado con puro sentimiento? Me ofendieron, pues me vengo. Sufrí muchas cosas en el pasado. Pues lo vuelvo a resentir y ahí me estoy martirizando más. No,
Nuestras debilidades son para que las superemos y la forma en que enfrentemos estas debilidades nos hará buenos o nos hará malos. Qué hermoso está esto. Mucha sabiduría que hay aquí. Continuamos. La redención y el combate. Ajá. A ver, Antes de la perdón redención, tantitito. ajá, La redención es lo que hizo Cristo por nosotros, que murió por nosotros para perdonarnos los pecados y darnos una nueva vida. Y la vida se trata de un combate. Todo momento y en todo instante estamos en un combate entre lo bueno y lo malo. Por eso vamos a hablar entonces de lo que Dios ya nos consiguió y cómo enfrentar con eso que nos consiguió Jesús el combate diario de tantas debilidades y tentaciones que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vivía el hombre antes de la redención de Jesús? Aquí abajo. antes de la redención, el hombre estaba comprometido en una batalla desigual con el espíritu de este mundo. Él no podía ver nada bueno en sus debilidades. Sí, la gente que vivió antes de Cristo, pues estaba en una batalla desigual, porque el enemigo era poderoso, lo vencía y no podía sacar nada bueno de sus debilidades. Pero ya con la redención de Cristo, ¿qué sucede? Pero con la redención, el hombre, poseyendo el Espíritu Santo en su alma y armado con la fe, la esperanza y el amor, y cimentado en la humildad, el hombre, en unión con los ángeles, puede librar el buen combate para la gloria de Dios y el bien del reino. Entonces aquí vemos la gran misericordia y el gran amor que Dios nos tiene. Aquí estábamos solos, o estaban los hombres solos, con un enemigo superior a él, por eso era una batalla desigual. Pero ahora Dios con su redención nos ganó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté en nuestra alma. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es la fuerza que Dios nos da para que podamos ser buenos y el bien nos atraiga. Entonces ya nos consiguió. Somos templos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vive en nosotros y entonces tenemos la fuerza de Dios para que el bien nos atraiga y podamos ser buenos. Luego, estamos también armados con la fe, creyendo que Jesús es el que nos saca de nuestros pecados, no solamente nuestro propio esfuerzo. Tenemos la esperanza de un mundo mejor y tenemos el amor. Pero estas cosas deben estar cimentadas en la humildad. Decirle, Señor, yo no puedo solo combatir el pecado, pero te necesito, soy humilde y necesito tu ayuda. Y además, Dios nos ha dado un ángel de la guarda, por eso dice, en unión con los ángeles, se refiere aquí, el hombre puede librar el buen combate para la gloria de Dios y el bien del reino. Tenemos estas herramientas, por eso está aquí Jesús con un escudo, con su pasión, muerte y resurrección nos dio la, la fe, la esperanza y el amor. Y nos da el Espíritu Santo y nos da los ángeles para que con ellos podamos combatir y vencer al mal. Esto fue lo que nos consiguió la redención de Jesús. Todo esto. Fíjense qué bien lo ilustra el dibujo. El Espíritu Santo, nuestros ángeles de la guarda, nuestra humildad y nuestra confianza en la fe, la esperanza y la caridad. Y Dios está con nosotros y lucha junto a nosotros para vencer el mal. O sea,
estamos ya capacitados, ya no estamos en esa batalla desigual, sino estamos bien armados para combatir el mal y hacer triunfar el bien en nuestra vida y ante los demás. ¿Alguna duda, Ale? No, sí quedó claro, creo. Muy bien. Las facultades del alma. Vamos a ver cuatro facultades. Primero la voluntad y el entendimiento o la inteligencia. Y luego vamos a hablar de la memoria y de la imaginación. Son facultades del alma. ¿Qué pasaría si el hombre no tuviera imaginación? Pues no sería creativo. Si no tuviera memoria, pues todo lo que aprendía o va aprendiendo lo olvidaría y no podría avanzar. Sin inteligencia o entendimiento, pues seríamos como unos animales y sin la voluntad no tendríamos la fuerza que nos mueve a conseguir objetivos y luchar por superarnos y ser mejores. Entonces vamos a ver primero la voluntad y el entendimiento. Son zonas donde solo Dios puede penetrar y vivir. La verdad es que el diablo no puede forzar nuestra voluntad para hacer nada. La voluntad del hombre es propia y ni siquiera Dios se entromete en su libertad. Ah, y hermoso dice que son zonas, la voluntad y el entendimiento, donde solo Dios puede penetrar y vivir. Claro, si nosotros lo invitamos, si nosotros le permitimos que entre. La verdad es que el diablo no puede forzar nuestra voluntad a hacer nada. Nos pone tentaciones, pero no nos forza, no se nos mete a fuerzas. ¿Sí queda claro? Pero la Sí. voluntad del hombre es propia y ni siquiera Dios se entromete en nuestra libertad. Si yo no le abro las puertas a Dios, Él no se mete aquí en mi voluntad y en mi entendimiento. Pero si yo le abro, entonces Él viene y habita en nosotros. ¿Sí? Por eso aquí está. El demonio quiere entrar a nuestro interior por la izquierda y por la derecha, pero tenemos una fortaleza que es nuestro entendimiento y nuestra voluntad, nuestro interior. Y ahí puede estar Dios aquí por medio de la cruz y del Espíritu Santo si nosotros lo dejamos entrar por esta puerta a nuestro interior. Pero si nosotros queremos, porque si no, ni Dios atraviesa esta puerta para entrar a nuestro interior. Qué hermoso y qué bien está esta imagen. Ahora vamos a ver las otras facultades del alma, la memoria e imaginación. Son facultades sobre las que se pueden influir tanto las fuerzas del bien como las del mal, y es donde el hombre debe estar siempre vigilante. El espíritu de las tinieblas busca sembrar semillas de ira y odio en estas áreas. Ok, aquí estamos hablando de nuestro interior y nuestro corazón. Solamente si le dejamos permitir, entra Dios. Pero acá en estas facultades, el demonio o Dios, los ángeles, pueden influir, ¿sí? Por eso debemos estar siempre vigilantes. Si yo a mi imaginación le doy vuelo y en todo lo que me propone el ángel el caído, el demonio, pues entonces va a sembrar en mí esas semillas de ira y de odio y, y me voy a portar mal. Pero también puedo dejarme influir por los ángeles, las cosas buenas, y entonces yo ser una buena persona. Qué hermoso. Entonces aquí yo puedo estar influenciado por estas dos ideas. Para ir por el camino del bien
tengo que estar concentrado en lo bueno, no descuidar, siempre vigilante. Cuando empiezo yo a tener malos pensamientos, cortarlos y pensar en las cosas buenas. Y Dios quiere habitar en mi corazón por medio del Espíritu Santo si yo lo dejo entrar. Entonces estamos descubriendo cosas maravillosas. Tú, Ale, esto tienes que entenderlo muy bien para que se los puedas transmitir a tus alumnos. Y todos los demás tenemos que reflexionarlo, meditarlo muy bien para que el mal no nos penetre o no nos influya. Estamos adquiriendo unas herramientas muy importantes para poder combatir el mal y ser buenos. Ujú. Continuamos. El caso de Judas. Vamos a ver cómo lo que hemos visto lo podemos observar y contemplar en el caso de Judas. Aquí está por un lado influyéndole Dios las cosas buenas, pero por el otro lado el mal. Y él, Ale, ¿por cuál de los dos se dejó influir? Híjole, pues por el mal. Claro, es lo que Sí. vamos a ver. Adelante. Podemos ver esto personificado en Judas. Él Ujú. fue llamado a ser apóstol. Se le concedieron, se le concedieron poderosos dones para sanar, curar, liberar y bautizar. Fíjense, Y hasta, hasta ahí. sí. Ahí, por ejemplo, Jesús los mandó y les dijo que fueran y curaran y liberaran a los oprimidos por el demonio, que expulsaran demonios. Tenía distintos dones para salvar. Todos estos dones se los dio Jesús. Y sin embargo, Y sin embargo permitió que su imaginación se desbocara, soñando con ser la mano derecha del rey Mesías, que destruiría a los enemigos del pueblo de Dios y establecería un nuevo reino que él, Judas, ayudaría a gobernar. entonces el demonio le dijo, mira, con Jesús puedes tener poder. Él va a ser el libertador del pueblo de Dios. Establecerá un nuevo reino. Por eso aquí está un trono. Y tú le puedes ayudar a gobernar y triunfar y ser muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí está. Lo bonito es que dice aquí, permitió que su imaginación se desbocara. Oh, ¿Se acuerdan que vimos hace ratito la imaginación? ¿Cómo nos influye ahí el demonio? ¿Nos incita? Pues él permitió a su imaginación que se desbocara y le hizo caso. Su objetivo no era amar a Dios, no era servir a los demás. Su objetivo es que tendría un puesto en ese nuevo reino que él creía que Jesús iba a instaurar y él ayudaría a gobernar. Aquí se comprueba qué sucede cuando permitimos que la imaginación y las cosas negativas nos influyan y nos hagan volar la imaginación en lo malo, en lo falso. Deseos de grandeza. Siguió pensando en todas las cosas que deseaba que Jesús realizara, y cada vez que el maestro hablara de un reino Hablaba espiritual, y cada hablaba, vez, perdón, ajá, abre otra vez, cada vez que el maestro hablaba de un reino espiritual, lo odiaba más porque era opuesto a sus deseos de grandeza. ándale, tenía esas ideas de grandeza, estar en un trono, gobernar, ser rico. Y Jesús pues no tenía esas intenciones. Y cada vez que hablaba del reino espiritual, bienaventurados los limpios de corazón, los pobres de espíritu, todo, decía, no, esos no son mis planes, estás tergiversando, tienes que corregir. Y entonces cada vez odiaba más a Jesús, porque sus planes de ambición y de poder no
se podían alcanzar. Eran opuestos a sus deseos de grandeza el que Jesús hablara del reino espiritual. Y entonces llegó a odiar y a rechazar a Jesús, que era tan bueno. Eh, a ver, Ale, ¿qué, qué hecho recuerdas de Judas en donde fue falso y cómo entregó a Jesús? Híjole, pues hay varios. Uno de ellos es Sí, pues que lo vende y lo esa, entrega con un beso. ándale. Fíjense de lo que fue capaz, porque su ambición de grandeza era grande. Y no le importó traicionar al maestro bueno, al maestro que le había dado tantas cualidades, que era bueno, que lo amaba mucho. No le importó, porque sus deseos de grandeza, influenciados por su imaginación que le aconsejaba el demonio, le ganaron. Muy bien, seguimos. Su imaginación. Su imaginación se volvió hiperactiva y el recuerdo de Cristo lo enfadaba más. Cada gesto de Cristo para instalarle al arrepentimiento o a la reforma era malinterpretado y se convertía en más odio. Cuando en la última cena le dijo, lo que tengas que hacer, ve y hazlo pronto, se fue, lo malinterpretó y se fue con más odio a venderlo, a entregarlo y eh, descompuso su vida tremendamente. Yo recuerdo ahorita una frase que nosotros podemos caer en pecados muy grandes, muy graves, y si no hemos caído, ha sido por la misericordia de Dios. Pero podemos ser este Judas que hagamos cosas impensables, cosas verdaderamente graves, si nos rechazamos a Jesús porque hacemos caso a nuestro egoísmo, nuestros afanes de placer, de riqueza, de poder, de odio, de celos, de rencores. Podemos caer en lo peor y ser iguales o peor que Judas. ¿Vamos Ujú. bien, Ale? Sí, sí, vamos bien. Muy bien. San Pablo contra Judas. Vamos a ver las actitudes de uno y de otro, de San Pablo y de Judas. A ver, ¿qué nos dice de San Pablo? Se esforzaba por controlar sus pensamientos, no se avergonzaba de sus debilidades, sabiendo que el poder de Dios se manifestaría más en él. El padre de la mentira nunca entraba en su casa, pues siempre estaba limpia con honestidad y humildad. Entonces está escribiendo aquí sus cartas, ¿verdad? Pero está escribiendo sus cartas porque controlaba sus pensamientos. Pensaba en Dios, está lleno aquí de el Espíritu Santo, está escribiendo. O sea, no dejaba volar sus imaginaciones, dándole vuelo a sus debilidades. Así es que el demonio nunca entraba en su casa, pues siempre estaba limpia con honestidad y humildad. Él se sentía un gran pecador, pero era honesto y decía, yo no puedo, pero Dios me ayuda y con Él a mi lado, ¿quién contra mí? Y entonces tuvo una vida de mucha utilidad, de mucho beneficio para los demás, fue un hombre santo, escribió cosas importantísimas en la Biblia que siguen siendo enseñanzas vigentes hasta nuestros tiempos de hoy. En cambio, Judas, Seguía teniendo pensamientos de odio, antipatía y decepción. Nunca fue lo suficientemente honesto como para admitir sus debilidades. La falta de autoconocimiento y de humildad le impidió ver la luz. Se convirtió en un hombre bajo el control de sus emociones y pasiones. caray, qué bien está resumido todo esto, porque siguió teniendo estos malos pensamientos, odio, antipatía y decepción. Entonces,
nunca admitió sus debilidades. San Pedro se reconoció un traidor que negó a su maestro y lloró y pidió perdón, pero Judas no. Le dolió y sufrió mucho por ser débil, pero no pidió perdón. Fíjense, la falta de autoconocimiento y de humildad le impidió ver la luz. Por eso vimos en unas diapositivas anteriores, yo tengo que razonar con mi inteligencia y mi conciencia por qué actúo mal cuando tengo éxito. ¿Por qué actúo mal cuando soy demasiado sensible y soy celoso? ¿Por qué actúo mal cuando, qué otro pecado había ahí? Tengo éxito y me apropio del éxito, yo me siento importante, cuando solamente estoy resintiendo las ofensas que he recibido. Entonces, no me autoconozco, ni soy humilde y no veo la luz. Me influye todo lo negativo. Así que Judas se convirtió en un hombre bajo el control de sus emociones y pasiones. Tenemos que controlar eso, porque nos dañan nuestras emociones y pasiones y nos separan de Dios. Ahí está lo fuerte, ahí está lo fuerte. Esto, Ale, pues tú crees que en un lenguaje sencillo lo puede entender un niño, Sí, sí, sí lo puede ¿verdad? entender. Claro, Sí. pues insiste en todo esto, para que desde ahorita los niños aprendan a controlar sus emociones y sus pasiones, y no de grandes, pues lleguen a ser unos Judas que hagan mucho daño y que perjudiquen a los demás y sufran mucho en su vida. Porque, a ver, un niñito que no controla sus emociones y pasiones, puede llegar de grande a casarse y ser un, un celoso de primera. Pues no. El autocontrol es muy importante. Por El eso, autoconocimiento también, ¿no? No puede. por eso, si no se controla y no tiene autoconocimiento, de grande puede llegar a ser una persona muy celosa. Sí, pues sí. Claro, claro. Y va a sufrir mucho él y los que estén a su alrededor, porque Sí. no no tuvo autoconocimiento de sí mismo y se dejó desde niño llevar por las emociones y las pasiones. Entonces, aquí tú tienes esa oportunidad de influir positivamente en tus niños de catecismo. Ujú. Bueno, Caminando en tinieblas. Judas se convirtió en un hombre bajo el control de sus emociones y pasiones. Su voluntad y su entendimiento fueron dejados de lado y dirigió su vida y sus pensamientos por su codicia y sus ambiciones. creo que esto está Comenzó, hasta ahí tantito. Creo que esto ujú, está clarísimo, ¿verdad? Lo ujú. entendemos perfectamente. Bien, segundo párrafo. Comenzó a caminar en las tinieblas. Si nuestros verdaderos enemigos son invisibles, las facultades mentales indisciplinadas y las instigaciones de los ángeles caídos causan el infierno en esta vida y en la otra. Anda. Entonces, si nosotros no controlamos nuestras facultades mentales, que el entendimiento, la voluntad, que eran los otros dos, la memoria y la creatividad, pues entonces, si no los controlamos, nos van a causar el infierno en esta vida y en la otra. Aquí está el momento. Yo estoy refiriéndome a Ale, pero por ejemplo, si aquí está Moy y su esposa Gina, con sus cuatro hijos, tienen que controlar esto y hacer que sus hijos tengan las facultades mentales disciplinadas, no indisciplinadas, para que los ángeles caídos
no los hagan caer y después les causen en su vida y en la vida eterna el infierno. El- una persona que vive con odio, con rencor, con celos, pues ya desde esta vida está viviendo el infierno y va a vivir el infierno en la vida eterna. Así, este es un mensaje importantísimo el que estamos viendo aquí del tema que se titula Los ángeles caídos y cómo influyen en nosotros, porque nos quieren separar de Dios y llevarnos al mal. Y verdaderamente el demonio es capaz de esto, pero a veces está con la mano en la cintura, porque nosotros no no tenemos autoconocimiento y no controlamos nuestras emociones y sentimientos. Continuamos. Nuestra esperanza. Sí, ¿Estaremos alguna vez libres de nuestras miserias en esta vida? hasta ahí porque hay un punto. ¿Estaremos libres de nuestras miserias en esta vida? No. Siguiente pregunta. ¿Crees que alguna vez el tentador parará de crear sus tentaciones? No. Sácale. Pero, Pero nunca debemos temer, porque la sangre de Jesús ha sido derramada para que podamos participar de su naturaleza y con él en nosotros podemos convertir la fealdad en belleza, la lujuria en pureza, la avaricia en desprendimiento, la ira en mansedumbre y el odio en amor. ¿algunos de ustedes les ha tocado que se van y se confiesan y el Padre les haya dicho, ¿y tú crees que alguna vez te librarás de las miserias de esta vida? ¿Crees que alguna vez el demonio te dejará en paz sin tentaciones? No, nunca nos podremos apartar de eso. Pero no debemos temer. Eh, por la sangre de Jesús derramada, nos participa su naturaleza, o sea, está con nosotros y podemos convertir todo lo malo en bueno, convertir la fealdad en belleza, la lujuria en pureza, la avaricia en desprendimiento, la ira en mansedumbre y el odio en el amor. Y más cosas, ¿no? Los celos en comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, nunca van a ceder las tentaciones, siempre nuestra naturaleza va a estar inclinada al mal, pero tenemos a Jesús a nuestro lado y con su ayuda todo lo feo lo podemos convertir en belleza, todo lo negativo en cosas positivas. Por eso es nuestra esperanza vivir en Jesús. El peligro de rumiar. Un ejemplo práctico. Si hemos sido ofendidos en nuestra memoria, sigue, y nuestra memoria, perdón, leí mal. Si hemos Ujú. sido ofendidos y nuestra memoria sigue recordando la ofensa y nuestra imaginación sigue exagerándola, entonces estamos entretejiendo pensamientos de ira. Hasta ahí nos hacen una ofensa, pero si nuestra memoria sigue recordando la ofensa y nuestra imaginación sigue exagerándola, estamos entretejiendo pensamientos de qué. Ira. Ajá. Cada vez estamos más molestos, más enojados, más iracundos. Por lo tanto, El padre de la mentira, al ver nuestras preocupaciones y desequilibrio emocional, comienza a empeorar la condición. Antes de que nos demos cuenta, nuestras almas están en tal conflicto que es casi imposible restaurar la paz. este es un ejemplo práctico, ¿verdad? Nos pasa esto, una ofensa y la estamos rumiando. O sea,
otra vez recordándola, volviéndola a revivir, y entonces nuestra imaginación sigue exagerándola y estamos entretejiendo pensamientos de ira. ¿Por qué? Porque no controlamos nuestra imaginación y al contrario la seguimos recordando la ofensa y exagerándola. Entonces, el padre de la mentira, el demonio, ve nuestras preocupaciones, nuestro desequilibrio emocional y comienza a empeorar la situación. Y antes de que nos demos cuenta, nuestras almas están en tal conflicto que es casi imposible restaurar la paz. ¿Verdad que cuando recibimos una ofensa la exageramos Claro, y la hacemos grande y decimos, yo a este tipo, a esta mujer, a esta persona, no le puedo perdonar porque me ofendió? Cuando a veces ni siquiera tuvo la intención de ofendernos, sino fue una falta de cortesía, una distracción y nosotros ya no podemos restaurar la paz porque ya la exigimos, ya la rumiamos, ya entretejimos un pensamiento de ira. Por eso está el pensamiento, el peligro de rumiar, de seguir dándole vuelo a nuestra imaginación. ¿Queda claro? Ahora sí nos está sí. hablando el tema, pero directo y clarísimamente. Seguimos. El poder de la oración. Por eso Jesús pidió a sus apóstoles que rezaran para no caer en la tentación. La oración, Tantito. ajá, La tentación nos acecha y si no rezamos, pues vamos a caer en la tentación. ¿Qué ujú. beneficios tiene el poder de la oración? El primero, La oración eleva nuestros pensamientos a Dios, al reino y a Jesús. si no oramos, pues nuestros pensamientos se van a ir a lo malo, a a la mala imaginación, a lo atractivo del pecado. Otro beneficio del poder de la oración es este. La oración mantiene nuestra memoria e imaginación tranquilas y bajo control. Ah, sí, porque estamos ocupados en cosas buenas, ¿verdad? Y no vamos a perder el control porque no permitimos que las cosas malas dominen nuestra memoria e imaginación. Pero eso se logra con la oración. Otro beneficio de la oración es, La oración fortalece nuestra voluntad e ilumina nuestro entendimiento. vamos a iluminar para nuestra voluntad para pensar lo correcto y nuestro entendimiento se va a ir por optar y escoger las cosas buenas. Pero si no hacemos oración, todo esto no lo experimentamos, no lo vivimos y nos vamos derechito al camino del mal, en donde empezamos a experimentar el infierno en nuestra vida y podemos perder el cielo para irnos al infierno por toda una vida eterna. La batalla diaria. Sí, Los ángeles caídos buscan encontrarnos con la guardia baja y luego nos inundan con pensamientos e imaginaciones. La elección final de nuestra dirección depende de nosotros mismos. Innumerables veces en un solo día tomamos decisiones. o sea que somos tentados durante todo el día y el demonio, pues si nos ve con la guardia baja porque no estamos juntos a Dios, nos separamos de Dios, pues nos inunda con pensamientos e imaginaciones. Pero que no se nos olvide, la elección final de nuestra dirección depende de nosotros mismos. Nosotros somos los que decidimos. El demonio nos pone las tentaciones, pero nosotros somos los que decidimos. Aquí, ante las tentaciones, nosotros debemos decidir y no estar con la guardia baja, separados de Dios, porque entonces los ángeles caídos nos dominan.
Pero por el otro lado, Aunque fallamos a menudo, hay un arma que tenemos que es un terror para el enemigo y es la humildad, el reconocimiento honesto de nuestras debilidades, el arrepentimiento sincero y la oración son la fórmula para disipar las fuerzas del mal. ok, fallamos muy a menudo, pero tenemos que tenerle terror al demonio y más bien tenemos que combatir al demonio con lo que es un terror para él, y esa es la humildad. Cuando reconocemos nuestras debilidades y el arrepentimiento es sincero, la oración son la fórmula para disipar nuestras fuerzas del mal. Entonces, seguir en oración, reconocer que soy débil y mostrar un arrepentimiento sincero, con ello podemos vencer. O sea, nos puede llegar las tentaciones, podemos caer, pero nos podemos levantar de esas tentaciones, reconociendo nuestras debilidades, un arrepentimiento sincero y la oración. Pero lo mejor es no exponernos y que el demonio nos agarre con la guardia baja, sino siempre en contacto y en comunicación con Dios. Ujú. Ya casi para terminar, Los frutos. Cuando veamos el fruto, sabremos que el espíritu tiene mayor influencia. sabemos qué espíritu tiene mayor influencia. Entonces, yo puedo cosechar los frutos del espíritu o puedo cosechar los frutos del enemigo. Si yo escojo los frutos del enemigo, ¿qué obtengo? Los frutos del espíritu, ¿no? Ahí donde está el cursor. Sí, ¿qué obtengo si yo escojo los frutos del espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, autocontrol, modestia, castidad y continencia, fe, esperanza y verdadera devoción. Gálatas 5:22. O sea, esto es lo que nos dijo San Pablo. ¿Se acuerdan la imagen donde estaba escribiendo Ujú. y estaba en comunicación con Dios? Pues si yo escojo a Dios, voy a obtener todo esto. ¿Quién no quiere amor en su vida? Alegría, paz, paciencia, castidad, continencia. Todo esto es fruto de que vivamos en contacto con Dios y que Él nos dé su Santo Espíritu. Pero si yo escojo el otro camino, ¿qué frutos voy a cosechar? Frutos del enemigo, la fornicación, la indecencia, la irresponsabilidad sexual, la idolatría, la hechicería, las rencillas, las disputas, los celos, el mal humor, las riñas, los desacuerdos, la envidia, la embriaguez y las orgías. Gálatas 5:19-21. Fíjense, primero San Pablo en el capítulo 5 del 19 al 21 escribió los frutos del enemigo, hasta el 21, y luego en el 22 habló de los frutos del Espíritu Santo. Qué feo es vivir con celos, en disputas, en rencillas, en desacuerdos, en la embriaguez, en orgía, en irresponsabilidad sexual, etcétera, etcétera. Pues esto es lo que cosechamos. Entonces, cuando veamos el fruto, sabremos qué espíritu tiene mayor influencia en nosotros, los frutos del espíritu o los frutos del enemigo. Entonces, debería yo hacer conciencia de qué frutos estoy viviendo en mi vida, de todos estos positivos o de estos en parte, de estos negativos, porque estoy acercándome y estoy haciéndole caso al enemigo. El terreno del alma. Las semillas de estos frutos son sembradas por el espíritu, por espíritus buenos o malos. Nuestro entendimiento es el terreno en el que son arrojadas.
y nuestra voluntad es la fuerza que empuja la semilla para que dé frutos buenos o malos. Ujú. Entonces, mi entendimiento es el terreno en donde son arrojadas estas semillas, buenas o malas, pero nuestra voluntad es la fuerza que empuja la semilla para que dé frutos buenos o malos. Si mi voluntad agarras las semillas malas, pues las voy a empujar y los frutos que voy a tener son frutos malos y viceversa. ¿Qué más? Aunque nuestra memoria y nuestra imaginación provoquen a veces lluvias y tormentas, podemos dar buenos frutos, independientemente de la semilla sembrada. Porque ya vimos, ¿verdad? Que de lo malo lo puedo transformar en bueno. Pero si de lo malo yo lo fomento y sigo en lo malo, pues voy a dar frutos malos. Oración final. Señor, protégenos en esta batalla invisible, que no sea la soberbia ni el resentimiento lo que guíe nuestros pasos, sino la humildad que desarma al enemigo. Hasta ahí. Guárdanos. Hasta ahí, hasta ahí. Sí, sí, sí. Entonces, protégenos de esta batalla invisible. ¿Quién de nosotros ve al demonio? ¿Quién de nosotros ve los celos? ¿Cómo entran en nosotros? Pues no se ven, son invisibles, pero sí los experimentamos. Entonces, que el Señor guíe nuestros pasos para que tengamos humildad y con humildad podamos vencer al enemigo. Segundo párrafo. Guarda nuestra memoria y nuestra imaginación de la oscuridad, que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra voluntad para rechazar la mentira y abrazar tu verdad. Ah, entonces tenemos que rechazar la imaginación de la oscuridad y pedir y saber que el Espíritu Santo es el que nos puede fortalecer nuestra voluntad para rechazar la mentira y abrazar la verdad. O sea, otra vez resalta aquí la importancia del Espíritu Santo. Él es nuestra fortaleza. Que ya dijimos, el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para hacer el bien y hacer que el bien nos atraiga. Y por último, Danos la gracia de transformar, con tu ayuda, cada debilidad en una victoria, para que nuestras vidas den siempre frutos de amor, paz y alegría en tu reino. Amén. entonces somos débiles y podemos caer muchas veces, pero tenemos la gracia y la opción de transformar lo negativo en victoria, para que así tengamos amor, paz y alegría en tu reino. Amén.